Os dejamos solos. Entonces, ¿tenemos algún problema? Jaja. Tenemos que hablar de una cosa. ¡Ay, va! Me encanta venirme desde Colorado para escuchar vuestros problemas. Solo queremos que en nuestras películas importen las historias y no lo políticamente correcto. Vaya, chicos, os lo voy a explicar una vez más. Tenéis que escribir personajes inclusivos porque así podemos venderle la imagen a las minorías, jaja. Si hacemos las películas con gays besándose de fondo, tenéis que ponerlos o Disney queda mal. Pero ya no queremos colgarnos de las minorías. La inclusión se queda puesta. Pues a lo mejor nos negamos a escribir historias inclusivas. ¡A mí! ¡No me hables así! ¡Me cago en la puta! ¡Pedazo de capullo! ¡Levanta, joder, que te levantes, hostia! ¿Y ahora? ¿Tenemos algún problema, jaja? No, señor. No, señor Mickey. No, señor Mickey. Muy bien, por un momento creí que teníamos un problema, jaja. Ahora salir allí y hacerme ganar un mogollón de pasta, jaja. La inclusión forzada es un tema que ya abordamos en este canal, uno que mientras más y más se habla del tema, menos se llega a un acuerdo, y parece que no hay un punto medio, o eso es una vez más lo que te hace creer el progresismo, que estás a favor o estás en contra. Ok, antes de empezar me disculpo por lo ausente que he estado. Para los que no lo saben, el pasado miércoles fue mi cumpleaños. Y pues, ¿quién trabaja en su cumpleaños? Además me he visto este mes con una infinidad de problemas. Ya digo que mayo para mí es de la mala suerte. Lo más seguro es que me recupere de todo esto hasta junio. Sin embargo, algo que no me dejaba dormir era dejarlos tanto tiempo sin un video. Dado que es raro que alguno de mis videos destaque por encima del resto, pienso cumplir la petición del hereje sombrío. Sin más que decir, los dejo con el video. La inclusión nunca es forzada. Con una bomba como esta nos recibe el canal bastante famoso en animación. Un título que por más que quieras ignorarlo, te apantalla de sobremanera y te hace inevitablemente darle clic para escuchar un buen argumento. ¿Qué tan mal tiene que ser un video que no solo tu público esté en contra? Cosa que se puede ver con la gran cantidad de dislikes que tiene el mismo, y lo que es aún mayor, la cantidad de videos en respuesta que le siguieron a este. La verdad, yo no considero intentarlos hacer entrar a razón los que defienden este video y aún más a Aureli. Es inútil, porque bajo mi punto de vista, los primeros en saber que están equivocados son ellos mismos. Cual meme, esto tiene que ser Byte, nadie puede decir esto y pensar que está bien. Aquí vemos un caso similar a lo que veíamos en el caso de Samuel García. Pese a las críticas iniciales, el darle tanta publicidad a su canal, a fin de cuentas estén bien o mal, resulta en un beneficio para ellos. Basta fue mi sorpresa que al visitar este video, que aún en mayo del 2021, luego de tanto tiempo, hay tantos comentarios recientes. Y miren, yo tengo un problema, creo que a todos los que quisimos hacer un video en respuesta o una crítica a su video, se nos ocurrió la misma idea, poner de título o miniatura la inclusión siempre es forzada. Y lo cierto es que no, creo que es un problema social querer ver todo siempre como si no estás conmigo, eres mi enemigo, llegando a estar en cualquier discusión en los extremos, sin hacer una distinción de gama de grises. Pese a que considero que el punto de vista de Alfreli está erróneo, no ir al otro extremo de decir que todos los casos de inclusión son forzados o son malos. Para empezar, la mayoría de veces cuando una historia se dice que algo es forzado, es en el sentido de la trama, más aún en la resolución o agujero de guión. Al decir que un personaje es forzado, es porque no encaja con la trama, y eso se puede dar sin importar la etnia, grupo o minoría que se trate. Casos como este que ni siquiera has pensado es el ejemplo de Karli Morgenthau en la serie de Falcon and the Winter Soldier, que dejando de lado su cambio de sexo respecto a los cómics, que es algo que ya estamos acostumbrados, es un villano forzado, puesto que sus motivaciones no son tan bien justificadas respecto al guión, y más importante, y es algo que todos deberíamos tener en cuenta, no se logra empatizar con el personaje. No podemos decir que es un caso de inclusión forzada, porque su dolor en el personaje no se cimenta en que sea mujer, el personaje podría ser hombre originalmente y seguir estando mal desarrollado. Dejando eso de lado, la inclusión no siempre es mala, y a diferencia del pensamiento del mundo de Soul, donde él piensa que el problema no es la inclusión, sino no saber incluir, es algo que pienso que sí puede tener razón. También considero que no es el único problema, porque yo no creo que no es que no sepan incluir, es que realmente no les interesa. Como ya dije, hay una infinidad de casos que decir que son cameos son insulto, pero esto es algo que ya hablé en el anterior video, pero si lo tuviera que resumir, es que la mayoría de industrias meten personajes inclusivos únicamente porque su serie sea popular. Porque sin desviarme tanto del video, quiero aclarar que Alfredi comete el error de tomar comentarios de unos hueones como si fuera la opinión popular y normalizada, algo que es evidente y se me hace bastante bajo que toca los casos de inclusión donde fue bien llevada a cabo, como es el caso de She-Ra, o el que más me tocó los huevos, el de Miles Morales, aludiendo que hubo sectores que la boicotearon porque la película de Spider-Man tuviera un Spider-Man negro, cosa que uno de dos, o estos tipos se juntan con el mismísimo Ku Klux Klan, o simplemente es mentira. Y a ver, no descarto que hubiera por ahí alguna huevona
o Naok por allí que no tuvieran ni puta idea de quién piñas era Miles Morales. Pero no por eso dirás que es la opinión mayoritaria. Y ni siquiera eso, porque Miles Morales tiene una infinidad de fans. Esa no era una opinión popular, y ni siquiera válida. Así que reitero, si una opinión así llegó a ellos hablando de un personaje tan amado, popular y conocido como Miles Morales, miedo me da la gente con la que se estén juntando estos tipos. En serio, me gustaría pensar que quieren forzar con ejemplos conocidos y apreciados para resaltar su punto. Y lo cierto es que la mitad del video podría ser rescatable, si tan solo no quisieran forzar el punto y no llamaran el video "La inclusión nunca es forzada" y lo hubieran nombrado "casos donde la inclusión fue bien implementada", la historia sería distinta. Dichas estas aclaraciones, podemos pasar ahora sí a analizar el video. Si no mal me acuerdo, en el mismo lo dividen, y a ver, algo que debo ser más detallado en lo que está mal, considero que no puedo abordar todas las inclusiones de la misma manera, así que lo dividiré en la inclusión del empoderamiento, la inclusión LGBT y la inclusión racial. Todas tienen distintas razones y circunstancias, y meterlas todas en el mismo costal como que no abordaría el problema de manera concreta. Empecemos con el empoderamiento femenino, y aquí es un error que comete el canal de Alfredi, porque no, ellos algo que quizás hubieran estado bien y cosa que nadie menciona es que no tenemos feminismo forzado en las películas, porque si no mal recuerdo, feminismo es un movimiento, y un movimiento que tiene sus propias ideologías y sus propias políticas. Y no, ciertamente yo no he visto hasta ahora ningún medio, o al menos no lo he visto hasta ahora, que nos presente un personaje con feminismo forzado, que nos vengan a vender propaganda del movimiento feminista que sea forzado. Que sí, ojo, estos personajes están siendo creados para venderle a ese sector del feminismo, para venderles a esas mujeres empoderadas, a ese sector del feminismo, sobre todo porque está muy de moda y se quieren colgar de su fama. Pero no estamos viendo propaganda feminista, no estamos viendo casos de inclusión forzada feminista, estamos viendo casos de empoderamiento forzado, empoderamiento femenino forzado. Eso sí lo podemos abordar, pero no, porque no, a diferencia del LGBT y del feminismo, que son temas que debo abordar aparte, en el tema del LGBT sí podemos decir que es propaganda, porque hay veces en las que nos quieren vender eso poniéndonos incluso la bandera, porque a fin de cuentas es un símbolo de un movimiento social y político, así que sí podemos decir que es propaganda. Dejando eso claro, que es algo que no mencionan la mayoría de canales, podemos proseguir. Y a ver, la segunda crítica que le debo hacer al canal de Alfredi en este apartado es que lo tocan muy pero muy por encima, pese a que respecto a la temática LGBT le dedican prácticamente el 80% del video, al feminismo forzado como ellos lo llaman, lo tocan muy por encima, casi ni queriendo. Dentro del video muestran las imágenes de Endgame, Capitana Marvel y las cazafantasmas, y créanme, yo la primera vez que vi el video estaba intrigado y a la espera de que mencionaran estos casos, pero no, mencionan el caso de Bob Peep, una vez más aludiendo que tachan de forzado su empoderamiento, que no es empoderamiento, es protagonismo, pero bueno, y una vez más, yo no recuerdo haber visto nunca una crítica a la película usando este argumento, que claro, el hecho de que yo no la haya visto no significa que no exista. De hecho me tuve que meter a investigar si esta información era real, como todos deberíamos hacer, y el que se equivocaba era yo, y basta fue mi sorpresa que gran cantidad de las críticas de la película no eran por un feminismo forzado, sino por todo lo contrario, acusaban a la película de antifeminismo y falta de diversidad. Así que, una vez más, utilizan un ejemplo que para nada es real, que de hecho es todo lo contrario. Que ver, respondiendo a estas críticas por antifeminismo, o que es poco inclusiva por no tener personajes femeninos, la franquicia de Toy Story, que yo recuerdo ya tenemos a la vaquerita Jessie, que es una mujer bastante fuerte, o juguete, como lo quieras ver. Que a ver, sé que me dirán que se ve mal que sea el único personaje femenino que tenga cierto protagonismo y que además sea valiente. A ver, por la misma lógica del guión, Andy es un niño. Es completamente lógico que en su mayoría tenga juguetes que le comprarías a un niño. Es lo más lógico que la mayoría de sus juguetes sean básicamente varoniles. ¿Por qué? Porque Andy es un niño. Pero a ver, volviendo al tema del feminismo, yo no creo que exista algo como feminismo forzado. Yo creo que hay empoderamiento forzado, una vez más, que no es lo mismo, puesto que perfectamente puede haber personajes femeninos fuertes y protagónicos, y esto no es algo que el feminismo haya llegado a innovar o a imponer, y los hemos tenido toda la vida. El problema cae cuando se intenta crear para llenar específicamente una agenda, pasándose por el arco del triunfo una cosa tan importante como el desarrollo y la coherencia. Por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente en un reboot de las cazafantasmas, ni mucho menos en una película como Capitana Marvel, más aún porque ella es de mis personajes favoritos, desde la serie de los Vengadores, los seres más poderosos del planeta, u otro ejemplo, Rey en Star Wars. Su problema no es el protagonismo, ni el hecho de que sean mujeres, el hecho cae en que son fuertes y empoderadas sin ninguna justificación argumental. Rey y Carol son personajes súper poderosos únicamente porque el guión lo requiere, y en el caso de Rey, dominaba la fuerza sin entrenamiento o sin preparación, y sí, en la tercera entrega dan a entender que es por ser la hija de Palpatine, y en el caso de Carol por el tercer acto. Sin embargo, con Rey el mismo universo plantean que requiere por mínimo que sea un entrenamiento, y ya de menos conocer la habilidad que quieres usar. Además, luego le dan más habilidades, que si acaso las utilizó una sola vez en la franquicia fue mucho, como después decir que es la mejor piloto de la rebelión cuando solo pilotó una puta vez en su vida. Y con Carol tenemos más de lo mismo. Además de pasarse por los huevos toda la canonicidad del UCM, simplemente da una visión muy mala, porque te presentan que es un personaje empoderado, y sí pudo serlo, una mujer que en sus logros y prejuicios se convirtió en piloto, superando todos los obstáculos que su mismo medio le imponía. Uno de los principales problemas de esta película es poner a todos los hombres
hombres que se le crucen como unos patanes, cosa que en el mundo real no es así. Además, después se comporta ella misma aún más patana que estas personas que se encuentran. Una vez más, tenemos un personaje absurdamente poderoso y con una justificación floja. Porque a ver, todo su contexto está bastante bien, diría yo, yendo hacia adelante a pesar de que todos la oprimían, entre comillas. Llegando a las Fuerzas Armadas, sin embargo su mayor logro, y en lo que gira gran parte de la película, que serían sus superpoderes, los obtiene por pura suerte, por estar en el momento preciso, tirando por la borda su endeble argumento de empoderamiento, porque da igual que tanto te esfuerces o superes, si no tienes suerte o vienes de algún linaje poderoso, no serás alguien empoderado. ¿Ya ven el mensaje tan mal que dan estas franquicias? Que vaya, ni en los cómics es tan poderosa, es decir, sí es fuerte, pero no al grado que nos quieren vender en la película. Y es una lástima, porque una vez más la cantidad de personajes femeninos que tiene la franquicia y el tema de Capitana Marvel sí que me molesta, porque yo soy fan de Marvel, tanto de estudios Marvel como de los cómics, y el papel que Capitana Marvel debía desempeñar era de Nova, un personaje que nos llama prometiendo desde hace mucho, y en esencia tiene los mismos poderes que ha tenido Capitana Marvel. Y a ver, era una justificación de que él tenía que aparecer en Endgame o Infinity War, porque habían devastado su mundo. Thanos en la película devasta Sandar, de donde eran los Nova Corps, pero cada vez que toco el tema me queda más claro que Nova no lo desarrollaron por simple y llana razón de que era hombre, y necesitaban a una mujer para poder vender el mensaje de empoderamiento. Que a ver, no estoy diciendo que si la historia fuera la misma, pero con Nova estaría bien. No, nada de eso, seguiría siendo una mierda. Y Carol no es el único personaje forzado, porque la actitud de Nick Fury en esta película no tiene nada que ver con lo que nos habían presentado, que muchas veces solo sirve como alivio cómico. Y en el caso de Star Wars, lo mismo podemos decirle Luke Skywalker en el episodio 5. Solo lo menciono para que no salga el pesado de los comentarios. Otro ejemplo que en el canal del Freddy critican en este apartado es la gente que criticó a Elastigirl y a Los Increíbles 2 por supuesto feminismo forzado, cosa que no sé si no recuerdan ellos ni la gente que lo critica, si es que existe esa gente que lo critica, que ya después de investigar tantos casos ya lo dudo. Pero ¿acaso ya olvidaron lo que decía Elastigirl en la primera película? Chicas, piensen, ¿los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo. Yo no creo. Bueno, ya lo voy a ir cerrando por aquí. Sé que hay muchos más personajes que podría abordar, pero creo que estos son suficientes para entender el punto, al menos con el tema del feminismo. En conclusión, no existe feminismo forzado. Nadie te va a vender una bandera feminista a media película, o jamás he visto que alguna personaje de estas te spamee aborto legal, entre otras cosas de la agenda del feminismo. Sin embargo, lo que sí existe es el empoderamiento forzado. ¿Con qué fin? Colgarse del feminismo, eso es innegable. La inclusión racial. Otro punto que ellos tocan es el punto de la inclusión racial. Como mencionamos en mi video, todos esos cambios de personajes respecto al color de piel, que no me tengo que limitar a un solo ejemplo. Diría que es el tipo de inclusión más antiguo que tenemos, y al que más estamos acostumbrados. Diría que desde inicios del cine vemos esto, como es el caso de Aquiles, o el más antiguo que recuerdo es el de Heimdall en Thor. Para mi gusto, este es el tipo de inclusión que más disfruto, incluso el que ha sido mejor llevado a cabo, porque si es tan común que estas franquicias cambien el color de piel a un personaje original, bueno, dejando de lado el factor publicitario que ya tengo muy quemado, es cierto que en el último tiempo se ha habido una correlación entre los elencos diversos y el éxito en franquicia, así que una vez más, el dinero es un factor importante. La cuestión es que somos muy selectivos en qué casos nos molestan y en cuáles no, y es algo que deja totalmente fuera el canal de Alfredi, pero no se preocupen que ya lo menciono yo, porque nadie dijo nada con el cambio de piel de Nick Fury, y sí con Falcon, incluso más recientemente con Superman, que a ver, una vez más, este es un apartado que Alfredi manda una vez más por la borda, dedicándole unos pequeños minutos al tema, y centrándose en un solo ejemplo, que es lo que me pareció más descarado. Pero respondiendo a la pregunta, ¿por qué unos sí molestan y otros no? Y detrás de ello no hay un supuesto racismo, que sí, puede haber gente racista insultando el cambio como si te hubieras cagado en su madre, pero una vez más, Aureli, ellos no son la mayoría de la población, no trates de hacerlos ver como ellos. La razón detrás es el recuerdo. En la mayoría de los casos, si no es que un medio te lo spamee con las noticias amarillistas a las cuales ya estamos bastante acostumbrados, llegarás a la sala de cine y ni siquiera notarás el cambio, más aún si no conoces el personaje. Sin embargo, si hablamos de personajes que recuerdas como Superman, la Sirenita, Hada, Peter Pan, Starfire, la Antorcha Humana, inmediatamente se te viene a la mente cómo lucen, más aún porque la mayoría los hemos visto en personajes en la pantalla grande. Por otro lado, si hablamos de otros casos menos conocidos como Deadshot, Nick Fury y más recientemente la novia de Invencible, algo que nadie mencionó en la nueva serie de Ama, que ya que tocó el tema de la serie de Invencible, hay varios cambios de inclusión respecto al original. ¿Y saben por qué nadie dijo nada de estos cambios respecto a la serie de Invencible? Porque nadie los conocía. Varios tuvieron que topar una vez más con estos personajes, una vez más los conocieron en la pantalla grande, sin haber leído nunca el cómic, y por eso nadie dijo nada. Y a ver, y hablando de Superman negro, a mi opinión personal, yo soy fan de la mayoría de parodias o personajes paralelos basados en Superman, ya sean de DC o otras franquicias, incluyendo a Calvin Ellis, cuya historia en lo particular me gusta, y la verdad de que este Superman de color esté teniendo tanto rechazo, pese a que Superman es el personaje que más hemos visto en realidades alternas y con super cambios en este último tiempo, es justamente por el recuerdo de Henry Cavill, además de que Warner sacó la noticia justo después del Snyder Cut. La gente quiere ver a Henry Cavill como Superman, y aquí considero que no es un tema racial, pudieron haber presentado cualquier otro actor y la respuesta hubiera sido la misma,
raza. Vean a Robert Pattinson y ni siquiera es un caso de cambio de raza. Lo mismo podemos decir de los live action, de la Sirenita de color, o de la hada de Peter Pan de color, y de todos los demás, porque en un live action todos tenemos en mente lo que queremos ver. Todos tenemos en mente de que Sirenita es pelirroja, todos tenemos en mente de que Starfire también es pelirroja, y no se nos viene a la mente un personaje de color, y inmediatamente por eso viene un rechazo, por el del recuerdo, porque no nos podemos imaginar de que sean así, y no porque no sea un tema de racismo, sino porque la mayoría de las veces ya vimos a qué personajes queremos ver, y nos gustó. Ya vimos a Starfire en la serie de los Jóvenes Titanes, y vimos cómo era su personaje. Inmediatamente al decirnos que van a hacer un live action y nos muestran un personaje totalmente diferente, va a generar rechazo, no porque seamos racistas, sino porque queremos una adaptación. Y a ver, me explayo en este tema porque una vez más Aureli dice que la inclusión forzada está en nuestra imaginación, y aún con esas que manda cojones una vez más solo le dedique unos pocos minutos a este tema, porque si bien con el tema del feminismo forzado se hizo algunos apartados extra e incluso le dedicó su propio apartado, en el video solo se dedicó a tocar el tema de Miles Morales, y manda cojones que tiene 3 secciones el video y le dedican 2 exclusivamente al tema LGBT. Y esto lo menciono porque hay personas que son supuestamente interesadas en hablar del tema de la inclusión y acaban siendo lo mismo que Chris, ponen 2 o 3 segundos hablando del tema de la inclusión racial y ya pueden decir de que todas las casos de inclusión racial no son forzados, a pesar de que en la misma miniatura del video ponen a Sirenita, aludiendo que iban a tocar el caso de la Sirenita negra, y no, solo hablaron de Miles Morales, y ni siquiera se dedican a explicar por qué no es inclusión forzada. Reitero, acabaron haciendo lo mismo que Disney, poniendo sus cameos y después spameando de a todo el pulmón de que son inclusivos. Y a ver, si bien en el tema de Miles Morales sí mencionaron y por qué no crear otros personajes, y ellos responden que así el público puede ser más empático. Pues no sé qué concepto tengas por la empatía, pero créeme que los casos que mencioné, empatía no es la palabra que yo usaría a la recepción del público. Que si es forzado el cambio de raza o no, bueno, ciertamente esto dependerá de lo que le convenga a la audiencia, aún más si esta ya conocía el personaje o no. Sin embargo, el argumento de lo hacen por hacer un bien o que sea algo bueno simplemente no cuela. La mayoría de esos cambios están ligados a un interés únicamente monetario y publicitario. Y lo malo del asunto es que si estas películas fracasan, el daño que le harán será aún mayor al que puedan generar. Inclusión LGBT. A ver, sí podemos ir directamente a argumentos específicos del video. Aquí simplemente puedo decir que con más de 10 minutos de hablar del tema, y eso que tuvieron que remontarlo varias veces cortando el rollo de las 2 anteriores, primero tengo que decir que casi todo el argumento está mal. Digamos que esta no puede existir, ya que la comunidad LGBT no es una religión, ni un partido político, ni un conjunto de ideas que se siguen. No es algo construido, más bien es una característica de las personas. Para empezar, ¿qué es eso de que LGBT no es un movimiento, sino algo con lo que se nace? ¿Qué es eso de que no se puede hacer propaganda LGBT porque no es un partido político? A ver, para empezar, LGBT no es un ras, LGBT es un movimiento. Es un movimiento que tiene sus ideologías y sus políticas, al igual que el feminismo. Pareciera de verdad que todo lo que ellos saben es a través de los memes, porque la única vez que vi un argumento así fue en los memes de Mickey Mouse de le dio LGBT, como si fuera una enfermedad. En serio, ¿dónde sacan estos tíos sus argumentos? Y como ya dije, es un movimiento social, tiene sus políticas, así que perfectamente se puede hacer propaganda LGBT. Y aquí voy a tomar la opinión del canal de Odio tu Post, en el cual menciona el estudio de la influencia de la televisión en los niños, en el cual, como él mismo menciona en su video, los niños son altamente influenciables en lo que ven y sus conductas tienden a imitarlas. Y a ver, yo crecí con una madre pedagoga y en toda su vida he trabajado con niños y no tienen una idea de todo lo que los niños ven en televisión y acaban por imitar, sobre todo en las escuelas. Que a ver, yo tengo una opinión y es solo mi opinión basada en mi moralidad. Si bien mostrar relaciones LGBT en niños, no sabría decir si está bien o mal, pero si llegáramos a estar de acuerdo de que está mal, tendríamos que llegar al extremo de prohibir también las series para niños con relaciones heterosexuales. Sin embargo, quiero dejar en claro que el argumento de que no influyen estas series o la propaganda, venga de donde venga, en cómo se desarrollará un infante, es simplemente falso. Ahora, volviendo al tema de la inclusión en su video, tristemente la mayoría de casos de inclusión LGBT en productos televisivos o cinematográficos sí es forzado, y hasta ahora han sido pocos los casos en los que no ha sido así. En el caso de She-Ra sí es algo forzado, porque se hace con la única intención de que esto sea así, es decir, no de una manera natural dentro de la obra, porque dentro de la obra original no existía, y al hacer el debut con toda la intención sí es forzado. Claro, la obra puede llegar a ser buena e incluso si no buena, disfrutable. Ya mencionamos que Nick Fury se cambió abiertamente y fue forzado. Sin embargo, esto no le quitó peso al personaje. Y a ver, no me voy a contradecir, porque no, el hecho de tener un personaje gay, bisexual, lesbiana, entre otros, no significa que sea inclusión LGBT, significa de que están incluyendo un personaje específicamente gay, específicamente bisexual, sin mencionar al movimiento. Y diría que son pocos los casos de inclusión de este mismo. ¿Qué quiero decir? Pues sí, como menciono, LGBT es un movimiento. Las personas
personas que lo conforman es un tema aparte. Ya lo que sí es propaganda forzada son los casos en donde hasta ponen la bandera. El hecho de que implementen un personaje que encaje con las personas que militan en el colectivo LGTB no es determinante para decir que es inclusión forzada. Ahora bien, lo que sí sería forzado es cambiar a un personaje que originalmente tenía una orientación a otro meramente para venderles a estas personas. Eso sí es forzado, porque si bien un personaje puede tener la evolución y llegar a descubrirse dentro de la misma trama, eso puede llegar a pasar. Eso pasa hasta en la vida real, pero debe tener algún peso argumentativo, algo que esté explicado o de menos desarrollado, no simplemente una decisión arbitraria para vender más. Si lo hacen de la noche a la mañana, es forzado, tristemente, lo veas por donde lo veas. Ahora bien, lo ideal sí sería crearles a estos personajes sus propias historias, puesto que si solo agarras un personaje y lo vuelves lo que tú quieres que sea, pues bueno, inevitablemente es forzado. Y esto no tiene que ser algo LGBT, como una vez más el caso de She-Ra, que es en el que más se abarcan ellos, que además, insisto, no lo hace un mal producto, pero tampoco me escupas a la cara diciéndome que no es inclusión forzada. Y a ver, ya que estamos con el tema, ya que Alfredi no es la única persona que tiene este pensamiento, y durante la postproducción del video me topé con un post, que como no quiero volver a tocar el tema de la inclusión más adelante, al menos en un buen rato, pues qué mejor que incluirlo al video, y aunque el audio se escucha bastante distinto, aunque ya estarán acostumbrados a mis interrupciones. Porque sí, Alfredi no son los únicos que tienen la idea de que la inclusión no es forzada, algo que para mí la verdad me sorprendió bastante. Y a ver, por si en 2 videos en total con una duración de más de media hora en mi canal, con datos y argumentos, no se ha entendido a qué nos referimos con inclusión forzada, lo abordaré de manera que un niño de primaria podría entenderlo. Cuando algo está hecho porque sí en la trama o guión, es forzado. Ejemplos de estos son agujeros de guión, los más populares son los Deus Ex Machina, que todos ya conocemos. Que si quieres conocer más de esos agujeros o tramas forzadas, te dejo un video en la descripción. Hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una ola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se chocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, cuando aparece un grupo o etnia que es una minoría y se crean condiciones en la realidad para incluirlos como uno más siendo parte de esta misma, se le conoce como inclusión. Ejemplos de esto, o el más sencillo, sería crear menús en los restaurantes para personas ciegas que estén escritos en braille, o rampas para discapacitados que estén en sillas de ruedas. Si nos vamos al tema del entretenimiento, ¿qué sucede cuando por media conveniencia de la trama aparece un personaje que es de una minoría pero que no encaja con la historia o contexto, o está para cumplir simplemente una agenda? Pues si juntamos ambos términos como lo es la inclusión o el guión o trama forzada, nos da como resultado la inclusión forzada. Claro que mucha gente sale con argumentos de que la inclusión forzada no existe poniéndole otros términos, como veremos más adelante, que por cierto, no lo pude mencionar en su rubro porque ya había editado el video, pero hay algo con lo que no concuerdo, y es que el empoderamiento femenino, por no llamarlo protagonismo, no debería ser llamado como inclusión forzada. Es más, ni siquiera inclusión, y esto sí lo critico a las personas, sobre todo del colectivo feminista, que apoyan las películas como Aves de Presa, Ángeles de Charlie, entre otras que hablamos en el anterior video. ¿Y por qué? Pues muy simple, estamos hablando literalmente del 50% de la población, y es algo que incluso en la inclusión podría llegar a desaparecer el día en el que nos demos cuenta de esos detalles, o en el que verdaderamente se vea como algo normal en vez de crear otros estereotipos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de la inclusión racial, pues bueno, si hablamos de las personas de color, estaríamos hablando literalmente del 20% de la población mundial. En el tema del LGBT es un tema más complicado y que le deberemos explayar un poco más tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sí podrían ser considerados una minoría, porque hasta ahora son un porcentaje bastante bajo respecto a la población mundial. Cerrando este paréntesis, ahora sí con el tema de la inclusión, que ha generado mucha división, y hasta ahora el grupo que más lo apoya o el que más respeta la idea de que la inclusión forzada no existe es el colectivo LGTB. Yo apoyo la idea de que muchas veces simplemente se dice, es inclusión forzada, como ya dije en el caso del Superman negro, que en realidad es un personaje totalmente distinto, o cuando se ambienta en otro mundo. Claro, otro punto que no respeto es cuando se cambian abruptamente a estos personajes con el único fin de crear una agenda o incluso vender, y eso inevitablemente sí es forzado, lo mires por donde lo mires, se está cambiando simplemente para una agenda, no tiene un peso argumental, no tiene un peso de manto, simplemente se cambió en la misma línea y no estamos hablando ni siquiera de un mundo alterno. Claro, uno pensaría que apoyarían a personajes como la hermanastra fea en Shrek, pero no, de hecho es todo lo contrario, porque bajo su punto de vista la rebajan a ser una burla, y también que todo su personaje está mal, porque ellos mismos la rebajan, y yo solo lo digo textualmente, a ser un
hombre con falta. Para empezar, no sé cómo esperaban que se viera un personaje ambientado en la Edad Media que se identifica como mujer. Que a ver, reitero por si no ha quedado claro, Shrek está ambientado en lo que vendrían siendo los cuentos de la Edad Media o los cuentos fantásticos de la Edad Media. Por lo tanto, estaba la tecnología que había en esos cuentos o como era el mundo de antaño. Por lo tanto, pues a mí se me hace una buena representación considerando el contexto, que aún si lo ven como un estereotipo, que al menos en mi país así se ven bastantes personas trans o que se identifican como mujer incluso, y yo no lo considero un estereotipo porque es parte de la realidad. Pero a ver, abordando el tema de que es usado como burla, muchos personajes sin importar de su etnia son usados para bromas, sean estos como sean, y yo en ningún momento de la película vi que a este personaje se le humillara por ser quien es, que además, no sé si vieron la categoría de la película, pero Shrek es una comedia, ahí todos los personajes son usados para bromas y chistes, y esto no los denigra como personajes, que a ver, si llegáramos a estar de acuerdo, y solo estar de acuerdo todos, que meter a personajes LGTB o trans, concretamente en comedias, está mal por ser usados como chistes, porque esto los encasilla a no ser más que eso, es que es justo lo que la inclusión forzada crea. En primer lugar, ¿por qué el querer darle un trato especial a personajes que son de cierto grupo o minoría? Es que es justo esto lo que crea la inclusión forzada en primer lugar, porque el querer darle un trato especial a personajes que son de cierto grupo o minoría o hacerlos poderosos o empoderados, como ya vimos, sin ninguna razón, que además, si no les diéramos ese trato o no los usáramos para chistes en, para variar, una comedia, y decidiéramos que de plano no metiéramos a personajes LGBT en comedias, entonces no los estaríamos excluyendo de todo un género de entretenimiento. Tiene lo bueno, jóvenes. Qué bien, cerrando ese rubro, entre mi búsqueda una amiga compartió un post en el cual una vez más retoman la idea de que la inclusión nunca es forzada. Pese a que hay menos cosas mal en el video de Alfredi, voy a abordar puntos en los que no estoy para nada de acuerdo basándome en todo lo explicado en los demás videos. En el post lo aborda de tres maneras, que yo voy a hablar simplemente de lo que me pareció mal. Primero, el tipo sutil, en el cual solo se dan pequeños guiños de la identidad del personaje, como Kate Mitchell, entre otros más. Sin embargo, aborda como una desventaja que estos personajes o historias no se aborden sus dificultades como personajes LGBT. Y a ver, es que aquí yo ya no entiendo nada. Creí que el punto de la inclusión era hacer ver a estas personas como algo normal, que no digo que no se pueda hacer, pero si simplemente la historia no va de eso y tú metes una crítica social, pues podrías meter a tu personaje una vez más en la línea entre inclusión forzada y entre buena inclusión. Que no me voy a contradecir, si la historia va de eso, pues dale. Una vez más pongo el ejemplo de Falcon ante Winter Soldier, que pese a que la serie va más de las consecuencias después de Blip y el manto del Capitán América, pues aún así pueden meter una crítica al racismo, pero porque la misma serie se presta para eso, y no está allí para ser más inclusivo con las personas de color. Lo logra, sí, pero ese no es su objetivo, porque también está para nutrir más a la trama y desarrollar al personaje de Falcon. Si a todos los personajes de color les metieran en todas las historias en las que aparecen las dificultades de ser una persona de color, no sé, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, no sé yo, pero te aseguro que nada bueno podría salir de allí. De hecho, eso ya no se hace, o al menos ya no es tan común verlo, porque al fin de cuentas, justamente el caso de la inclusión es justamente para hacer ver a estas personas como lo más normal del mundo. Entonces, ¿por qué hacerlo con personajes del colectivo LGTB? Dejando eso de lado, concuerdo con la mayoría del post. De hecho, no lo descartes, échale un ojo porque en verdad es muy informativo, sobre todo con el tema de la inclusión explícita. Sin embargo, cae una vez más en el problema de decir a todas luces con toda seguridad y en mi opinión casi sin fundamentos que la inclusión forzada no existe, solo son personajes mal escritos. Y a ver, no me voy a enrollar más tiempo en explicar por qué esto es falso, pero solo diré que al final del post textualmente describe lo que es inclusión forzada y el concepto de la misma, pero le cambia el nombre por solo es inclusión floja. Y digo yo, bueno, inclusión floja, mal escrita, forzada, mal planeada, mal implementada, inclusión que no encaja. Usted llámelo como quiera. Y a ver, una crítica que muchos de los que hablamos del tema nos llega siempre, que incluso vi al investigar este video, es que ninguno de nosotros ante sus ojos puede opinar acerca de la inclusión, que estamos mal por el mero hecho de que no lo entendemos y que no podemos comprenderlo, y que deberíamos ponernos en sus zapatos. E incluso hay muchos más moralistas allí fuera que se toman la molestia de juzgar qué está bien y qué está mal del tema moral. Y yo no vengo a decirles qué está bien o qué está mal basado en mi moralidad, o qué es mejor para estas causas, solo vengo a plantearles argumentos que he tomado mi tiempo en estudiar, escribir, reestructurar, reinvestigar, y así que sí lo entiendo. Y a ver, yo soy un mexicano clase baja, y por datos media, no soy white mexican, y la mayoría de veces que aparece alguien de mi país es como alivio cómico justamente, en el que la representación de nosotros ha sido por años justamente un estereotipo revolucionario del sombrero de charro, o hoy en día vistos como narcotraficantes, y que de a huevo nos gusta el mariachi. Una nacionalidad como la mía ha sido de lo más estereotipada en el mundo del entretenimiento. Soy un mexicano hablando de la inclusión forzada o mal implementada. Les pregunto, moralistas de internet, ¿qué es exactamente lo que no estoy entendiendo? Sabes que no lo entiendes. Soy un hombre negro que está portando las estrellas y las barras.
¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Ok, ya que abarcamos los 3 rubros de inclusión, pasemos a unirlo todo. La inclusión hasta ahora tiene inevitablemente un fin monetario. Y como decía Mexican Power, literalmente es decir, aquí es bienvenido el dinero de todos. A fin de cuentas, lo que definirá si una inclusión es forzada o no es el guión, como es el caso de Falcon. Si simplemente hubieran cambiado de una película a otra a Steve Rogers por Falcon, únicamente por su color de piel existiendo Bucky, sí que sería inclusión forzada. Lo mismo podemos decir si el manto hubiera pasado a Bucky y simplemente de una película a otra tuviéramos a Bucky de Capitán América. No sería inclusión forzada porque pues a fin de cuentas no es un caso de color de piel, pero sería algo forzado. Lo mismo con Miles Morales. Si simplemente de la noche a la mañana hubiéramos tenido a un Spider-Man blanco por uno de color, sería inclusión forzada, pero no, se tomaron el tiempo de crear una buena historia con un buen guión para explicar por qué algo es algo, por qué esto es así, por qué de este cambio. Y no conformes con eso, fueron aún más allá, abarcando un tema tan serio y delicado como el racismo, sobre todo en la serie de Falcon ante Winter Soldier. Y aún si hay algún fan de Alfredi por ahí que concuerde con que la inclusión nunca es forzada, pues Dana Walden, la jefa de entretenimiento de Walt Disney, un nombre que le sonará si vieron los videos de Mexican Power hablando del tema, dijo que muchas de las historias que ellos dejan fuera es por no ser lo suficientemente inclusivas. Y no porque sean buenas personas, no porque estas franquicias sean inclusivas o porque les preocupe, sino porque se ha visto que las series inclusivas, porque los guiones inclusivos son más exitosos en este último tiempo. Créanme que cuando esto deje de ser negocio lo van a dejar a un lado. Y estoy seguro de que esta práctica la hacen más productoras de las que tenemos en mente. Por ello es que hoy día las participaciones y adaptaciones de estos personajes así se sienten forzadas, porque lo más seguro es que originalmente no estuvieran pensadas en tenerlos o adaptarlos así. Pero una vez más, con el fin de cumplir una agenda, tenemos a personajes cuya única característica es pertenecer a la minoría, sin importarles en lo más mínimo si encaja con la historia. Y es triste porque no hay ningún interés real en la inclusión, porque detrás de esta supuesta inclusión tiene intereses de promoción. Porque si en algo tiene razón Arleri es que esta práctica llega a más personas. Una lástima que detrás de ello no haya un verdadero interés. Y es gracioso porque ellos justamente caen en lo mismo, en lo que ellos dicen criticar. Porque como dije, además de tratar de hacer un video hablando de inclusión, fueron de lo menos inclusivos, paradójicamente abordando no solo pocos ejemplos, sino centrándose únicamente en lo que a ellos les interesaba, y aún así desarrollándolo de mala manera. Pero encima, si para ellos la inclusión forzada no existe en lo más mínimo, entonces los invitaría a agregar esto a su canal. Agreguen a otra persona. Originalmente, por lo que veo, su canal fue pensado únicamente para ellos dos, pero que incluyan a otra persona que de ahora en adelante haga video con ellos, ya que les interesa tanto el tema, no sé, que pertenezca al colectivo LGTB, y que de ahora en adelante haga video con ellos, sin que tengan conocimiento de caricaturas o del tema de su canal, que no importe si encaja bien o mal con su estilo de video, que no importa que encaje bien con la edición del mismo. Vamos, los invito, a fin de cuentas no existe inclusión forzada, ¿verdad? Por esto mismo quiero pensar que la única intención que tenían con su video era justamente que todos reaccionáramos de la manera en la que hicimos, y quizás les esté dando más importancia de la que merecen, pero siendo honestos, la jugada de hacer este video les salió redonda. Que si es el caso de que hayan hecho este video solo para obtener visitas, olviden lo que dije en este video, me tragué el bait, chicos, bien hecho, un aplauso. Un aplauso, de verdad, lo hicieron muy bien. Y bueno, sin nada más que decir, chicos, me disculpo por lo largo que quedó este video, pero al tratarse de un tema tan delicado, pues tienes que ser más claro. Y sobre todo, si hay tantos videos diciéndoles en qué están mal, no es porque tengamos que tirarle caca al canal de Alfredi, porque si le hubiera hecho un canal de, no sé, como el mío, de 100 vistas o muchas menos, pues la gente lo ignoraría. Pero el problema es de que mientras más gente vea este video y mientras más gente se convenza de que la inclusión no es forzada, más daño le estaremos haciendo a estas minorías. Y mientras más grande eres, mientras más influyes, más te tienen que decir en qué estás equivocado. ¿Y por qué no tienes que salir a decir que la inclusión nunca es forzada? Porque como dije en mi video anterior, los que más salen perjudicados no somos los que consumimos el producto, no somos los fans de estas franquicias, son las personas que justamente se tratan de incluir, creando prejuicios, creando malas tramas y creando a fin de cuentas un rechazo. Por eso se tiene que hacer, cada que se incluye un personaje se tiene que hacer delicado, porque los movimientos de estas personas importan, porque estas personas tienen sentimientos y puedes empeorar la situación en la que ellos están, todo por lo que han luchado. Y ya para finalizar, varios me han comentado que les gusta el cómo critico, quizás desde un punto más intermedio y objetivo, argumentos muy tabú dentro de la cultura. Y lo cierto es que no me gustan los extremos o los absolutos, y menos que me hagan escoger un bando. Y sobre todo, algo que odio es que me digan que es moralmente correcto o no, como si esto se tratara de una utopía en el que solo hay dos bandos, buenos o malos. Es lo que siempre nos han hecho creer, incluso en la propaganda. Y en caso hoy en día de que no esté de acuerdo con uno de estos dos bandos, soy un misógino, ignorante, machista y mil frases más que acaban en fóbico. Y si hay algo que yo intento es que tengamos un pensamiento mucho menos extremista, que no nos haga pelearnos los unos con los otros, y menos por algo que hasta cierto punto no es tan trascendental, por simples medios de entretenimiento a los que les entregamos nuestro dinero por cualquier cosa que saquen. Pero tampoco me iré al extremo de quedarme callado cuando escucho argumentos como estos. Y a ver, no espero que piensen como yo, de hecho abrir un punto de conversación y diálogo como no nos tiene acostumbrado el mundo de internet, sin la necesidad de adjetivos hirientes por no pensar
pensar como tú o yo, pero lo que quiero llegar, si tienes un argumento mejor al mío o no opinas como yo, ¡qué bien! Quizás estés viendo las cosas desde otro punto de vista y eso está genial. Me alegra que pese a todo te hayas quedado a ver un video tan largo de alguien que no piensa como vos. De hecho, eso habla muy bien de tu madurez. Ahora, hablando de los moralistas, si se sienten con la superioridad moral de decirnos qué está bien y mal, como la verdad absoluta, como lo quieren hacer canales como Alfreli o muchos otros, los que criticamos sus productos, sus videos y la inclusión forzada, no somos, inserta adjetivos que acaben en fóbicos. Si la gente critica sus videos es por todo lo que ya he comentado y los miles y miles de cosas más que habré dejado fuera. No porque hablen de las minorías o porque ustedes sean aliados, el problema es que su video y sus argumentos están sencillamente mal hechos. Como ya dije, abordamos incluso otro post que habla la misma premisa, que dentro de las cosas buenas o malas, en mi opinión, había más buenas, incluso argumentos que te hacen replantearte muchas cosas del tema de la inclusión. Igual tienen sus cosillas con las que no concuerdo y ya comenté, pero oye, no porque 2 o 3 cosas yo no concuerde o en mi opinión estén mal, vamos a tirar por la borda el resto de cosas. Cosa que no podemos decir de su video, que en vez de aceptar sencillamente un error, se dedican a señalar culpables, cuando en su video se la pasan dándose autopajas con memes, haciendo falacias y abordando por encima un tema que, como vieron, no es para nada simple. Y aquí voy a decir lo mismo que dijo Danny2B en uno de sus videos. Yo lo que hice en este video no fue destrozar ni desmontar nada en su video. Si viene roto de fábrica, yo no tengo la culpa. Lo único que hago es señalar los errores que tiene y el poco interés que tiene supuestos expertos en el tema de la animación y al parecer en superioridad moral a la hora de sacar estos videos a su público, queriendo sacar tajada de los movimientos actuales. Y el video de Alfredi es un video perfecto de todo lo que está mal hoy en día en internet con los temas morales.